Hermanos y hermanas, los saludo desde Dublín, Irlanda, aquí en el medio de la Jornada Mundial de las Familias que se está llevando a cabo acá, como ustedes recordarán, hace 3 años, después de acompañar al Papa Francisco a Cuba, tuve la oportunidad de ir a Filadelfia a la Jornada Mundial de las Familias, desde donde con EWTN cubrimos todos los eventos, especialmente los eventos de la visita del Papa, ¿no? Ahora estamos haciendo lo mismo, otra vez en un país angloparlante, en un país que ha sufrido una decadencia de la Iglesia y del catolicismo brutal. Es un poco triste ver las parroquias, las iglesias de un pueblo que probablemente fue, junto con Polonia, el pueblo más católico del mundo, ¿no? Un pueblo como el irlandés que dio oleadas de misioneros y misioneras católicos, sacerdotes seculares, sacerdotes de numerosas congregaciones, religiosas de una cantidad enorme de congregaciones, y Estados Unidos no sería un cuarto, o sea, 25% de su población católica, si no fuera fundamentalmente por los irlandeses en el pasado, y hoy en día, por supuesto, por los hispanos, por nosotros los hispanos. Pero en el pasado, esta hubiera sido una nación 100% protestante, de hecho, sigue siendo una nación fundamentalmente protestante, pero la presencia significativa de la Iglesia, el hecho de que la Iglesia Católica sea la primera denominación religiosa en Estados Unidos, ¿no? Los protestantes son la mayoría, pero los protestantes son numerosas y diversas denominaciones, ¿no? La segunda denominación más numerosa en los Estados Unidos son los bautistas del sur, los Southern Baptists, pero la primera es la Iglesia Católica. Y sin embargo, tuve la oportunidad de visitar el antiguo seminario de una congregación religiosa, o sea, no estoy hablando ni siquiera del seminario diocesano. Y es un edificio colosal donde cada uno de los años de formación formaban un verdadero palacio, no por el lujo, sino por el tamaño, ¿no? Y hoy en día esto está abandonado. El seminario del noreste de Irlanda es un seminario que justamente acaba de cerrar ahora que comienza el año académico y las vocaciones han reducido dramáticamente, ¿no? Existen muchos debates sobre cuál es la razón de la caída de la fe en Irlanda, pero fundamentalmente se mencionan dos. Uno, los escándalos de abuso sexual en la iglesia, que en el caso de Irlanda no son muy conocidos en América Latina, pero que han sido tan graves como los de Estados Unidos y profundos, en una isla mucho más pequeña y donde el impacto de estas acusaciones son peores porque siempre terminan tocando a algún conocido, a algún familiar, y en consecuencia estos casos de abuso se vuelven personales, se vuelven una tragedia personal. Y eso es lo que hace que muchos que se sienten heridos rechacen a la iglesia como institución. Y ya sabemos que la iglesia, a pesar de todo el lodo que pueda tener encima y de cuán pecadora sea, sigue siendo el sacramento de salvación para nosotros. Pero para alguien no quisiera imaginar cuál sería mi situación y mi posición si alguien íntimamente cercano a mí o yo mismo hubiera sido víctima de esos abusos, ¿no? Sin embargo, los abusos no son el único tema y es muy probable que ni siquiera sea el más importante. Lo que ha sucedido en Irlanda es que una vez que Irlanda se sumó a la Unión Europea, Irlanda entró en un proceso estrepitoso de secularización. Los sueldos comenzaron a subir, los hábitos europeos comenzaron a llegar
la cultura del lujo y de el dispendio, ¿no? Gastar más de lo razonable en vestirse bien, en conducir un coche lujoso, etcétera. Todas estas tendencias afectaron la realidad irlandesa, y con esto fue cayendo dramáticamente la natalidad. Irlanda es uno de los países que tenía una de las natalidades más altas, familias muy extendidas. Cualquiera que conoce a un irlandés mayor le puede preguntar y por lo menos va a ser uno de 6, si no de 10 hijos, ¿no? Y junto con la caída de la natalidad, ahora tienen 1 o 2 hijos, ha caído también la inquietud y el interés por las misiones, por la conquista espiritual del mundo, algo que estaba muy en el corazón del irlandés, ¿no? El irlandés, habiendo sufrido tan dramáticamente bajo la dictadura protestante orangista de los británicos, sufrió muchísimo, y su independencia es relativamente reciente con Eamon de Valera, ¿no? Y entonces, Irlanda siempre guardó este ardor de tener una misión universal. Y cuando hablo de Estados Unidos, hablo de un solo ejemplo, pero las comunidades, las grandes comunidades católicas de Australia, por ejemplo, o de Nueva Zelanda, o de Sudáfrica, fueron comunidades católicas creadas básicamente por los irlandeses. Realmente, esta explosión vocacional de más de 150 años en términos de sacerdotes y de religiosas, de misioneros y de misioneras, han cambiado la faz del mundo. A Irlanda le tenemos una deuda. Y esa deuda estamos tratando de pagarla en esta Jornada Mundial de la Familia. Miren, hermanos, para los que han estado siguiendo las noticias, esta Jornada Mundial de la Familia se ha visto afectada por una que otra situación problemática, por decirla de alguna forma, ¿no? El cardenal prefecto de la Congregación para la Familia y los laicos, el cardenal Farrell, él era vicario general del cardenal McCarrick, del ex cardenal McCarrick, el gran acusado de abusos sexuales en Estados Unidos, y eso ha creado cierta incomodidad. Sabemos que el cardenal Sean O'Malley, ese gran arzobispo de Boston, ha tenido que quedarse en su ciudad en vez de venir aquí a Irlanda, porque tiene que lidiar con un escándalo en su propio seminario con inconductas sexuales. Sabemos que los organizadores desafortunadamente invitaron a un sacerdote partidario de cambiar la ley sobre la homosexualidad, el jesuita norteamericano James Martin. Y les cuento que precisamente por todos estos disturbios y estas desazones, no venía a esta Jornada Mundial de la Familia con el mismo entusiasmo con que fui a Filadelfia, donde había esta explosión excepcional de alegría y de sobre todo participación hispana, ¿no? Acá la participación hispana es mucho menor, estamos mucho más lejos de la participación latinoamericana, y en consecuencia algunos invitados latinoamericanos que voy a tratar de entrevistar para cara a cara están por acá, y algunos españoles que con mucho gusto vamos a tratar de entrevistar también están para acá, pero no hay la gran cantidad de latinos que hubo en Filadelfia y que realmente detonaron una verdadera fiesta dentro de la fiesta, ¿no? Dicho esto, el ambiente es hermoso. La gran mayoría de los participantes son familias locales irlandesas, es decir, a pesar de la caída de la fe, siguen habiendo católicos con familias extendidas, sigue habiendo una presencia muy bella y una presencia importante de católicos de Europa que han sentido que esta es una gran oportunidad para reunirse, ¿no? Los fieles que asistieron a la Jornada Mundial de la Familia en Filadelfia eran 17.000, acá son 35.000. O sea, acá realmente tenemos una multitud de familias alegres, llenas de fe, que han dado a esto un ambiente fenomenal. Y eso que
Todavía no hemos tenido los encuentros con el Papa que se van a realizar. Bueno, hay un encuentro, pero los grandes eventos son la vigilia en el Phoenix Park y luego la misa de clausura al día siguiente, que va a ser también un gran evento apoteósico, ¿no? Y donde también saciaremos la curiosidad de dónde el Santo Padre ha elegido que sea la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Hemos tenido una en América del Norte, la otra la hemos tenido en Europa. ¿Escogerá el Papa un lugar en Asia? Ya hubo una Jornada Mundial de las Familias en Filipinas, o sea que no, probablemente no le tocaría. También tenemos un posible lugar en África. ¿O qué pasaría si la próxima Jornada Mundial de las Familias se realiza en América del Sur? Ese sería mi gran candidato. Un país en América del Sur o Centroamérica. Ya como Panamá está organizando una magnífica Jornada Mundial de la Juventud, ¿por qué no otro país centroamericano, digamos Costa Rica, que pueda hacer acá no, por si acaso no estoy hablando, revelando ningún secreto, ¿ah? No tengo idea de dónde va a ser, lo sabremos el domingo, pero mientras tanto tenemos esta especulación. Y les puedo decir, hermanos, pese a todas las críticas de que las casullas que está utilizando el Papa parecen colores pastel de Crayola, o sea, efectivamente muy poco gusto litúrgico, que tienen símbolos celtas, todas esas características de una iglesia decadente como es la irlandesa, a la que esperamos que esta Jornada Mundial de la Familia tan hermosa, con esta vitalidad que traen papás y mamás, y que nos renuevan la idea de cómo la familia es central para la transformación de la iglesia, cómo la familia, papá, mamá, hijos, la única familia que existe, no las otras cosas que llaman familia, son la auténtica esperanza de la iglesia, y acá se siente, se goza, y por ello doy gracias a Dios de todo corazón. Que tengas un buen día.